Gusto en saludarte, querido usuario. Te saluda tu servidor, Daniel Efraín Cepeda Tavizón. Hoy vamos a ver lo que son las medidas cautelares. ¿En qué consisten las medidas cautelares? Bueno, consisten en la restricción de uno o más derechos constitucionales impuestas al procesado ante la existencia de indicios. Observen esta palabrita, indicios, significado que permite deducir la existencia de algo. No hay una seguridad, son indicios que rigen en torno a la presencia de un hecho delictuoso y la probable, otra palabra interesante, probable, que no se está seguro la intervención del imputado. Es decir, no hay una seguridad por parte de la fiscalía que intervino directamente. Se tiene algún dato de prueba que probablemente estuvo presente. Bien, ¿cuál es el objeto de las medidas cautelares? Bueno, pues velar por la seguridad de la víctima, no vaya haciendo que el imputado sea algo agresivo, asegurar la existencia de bienes para una eventual reparación, velar por asegurar el procedimiento de la investigación. Principio de proporcionalidad. Bueno, este consiste en que las medidas estén en proporción con la finalidad del procedimiento o de la gravedad del hecho. Investigar, es decir, no se puede poner la prisión preventiva por algún delito menor. La prisión preventiva solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar los fines del procedimiento. Hay que recordar que existe la presunción de inocencia. Además, el hecho protegido tutelado, si no es de grave el daño, pues no tendría por qué privarse de la prisión preventiva, no tendría por qué aplicársele a la persona. ¿Qué tipo de medidas cautelares existen? Bueno, tenemos las medidas cautelares reales. Las reales son aquellas que afectan los bienes del sujeto, tales como los embargos cautelares, como la prohibición de celebrar actos o contratos. También tenemos las medidas cautelares personales. Las personales son las que afectan la libertad del imputado. ¿Cuándo se debe aplicar las medidas cautelares? Bueno, cuando el sujeto falsee en sus declaraciones ante el juez de control, cuando el sujeto realice actos tendientes a ocultarse, es decir, que el juez de control lo cite y pues no asista, cuando tenga familiares en el extranjero o en otra entidad federativa. Bueno, acá en el norte del país es muy común que los habitantes tengamos una visa o una residencia que nos permita viajar al extranjero. Esto podría facilitar al imputado pues sustraerse de la acción de la justicia. Cuando el sujeto no tenga un domicilio fijo o un trabajo estable, es decir, que sea muy inestable en sus trabajos, que no dure años, que nada más dure periodos cortos, o igual que tenga un domicilio en una colonia y que 2 meses después tenga otro domicilio y así se la pase rentando casas. Bueno, cuando la capacidad económica del sujeto pueda cambiar de residencia, aquí todo lo contrario. Cuando la capacidad del sujeto es grande, es amplia, bueno, pues con mucha facilidad se puede cambiar de estado, puede cambiar inclusive viajar al extranjero. El juez podrá tomar en cuenta las siguientes consideraciones para la medida cautelar: el grado de la afectación del bien tutelado, ya lo habíamos comentado. Si el grado de afectación es mínimo, pues la medida cautelar va en consecuencia de eso. El comportamiento del sujeto posterior al hecho, es decir, un ejemplo, se me ocurre el siguiente: si una persona va conduciendo un automóvil y bueno, pues atropella a alguien y se da la fuga, bueno, ese acto el juez lo valorará. Todo lo contrario, si el conductor del vehículo atropella a la persona y se baja a auxiliarla, a pedir auxilio, bueno, pues esa acción el juez la podrá tomar en cuenta. La carga probatoria, es decir, la fiscalía, ¿qué tanta carga probatoria tiene para el imputado? La intervención del sujeto del hecho, ahí podríamos decir si intervino directamente como testigo, en fin. Todo dependerá de la intervención directa del sujeto activo. Los riesgos que se deberán considerar el juez de control. Bueno, pues peligro a la fuga, peligro a la obstaculización de la investigación,
el peligro de la continuidad de la acción delictiva, es decir, si la persona anda suelta, pues su modo de vivendi es seguir delinquiendo, bueno, pues eso lo tendrá que valorar el juez de control. Otras razones que se deberá de tomar en cuenta el juez de control, bueno, pues cuando tenga reincidencias, cuando realice amenazas a testigos, a las víctimas, inclusive a los ofendidos, cuando el imputado pertenezca a asociaciones delictuosas, es decir, que el imputado pertenezca a ciertas organizaciones criminales, que oculte pruebas o cuando realice actos jurídicos de simulación. Fundamentación. El juez ordenará prisión preventiva oficiosa en los siguientes casos. Artículo 20 y 19 constitucional. En el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos los artículos del 53 al 75. En el artículo 155 hay 14 tipos de medidas cautelares. En la medida cautelar número 7 dice prohibición a ciertos lugares. Me comentaban, bueno, esto podría afectar de una manera, si me ocurre algo, que alguien que sea contador de una empresa, pues el juez le va a prohibir que durante la investigación se abstenga de ir a ese lugar, a esa empresa. Por otro lado, el artículo 20 constitucional, pues también, digamos que tiene ahí el juez, le ordena al juez dictar orden de preventiva oficiosa. El catálogo se amplió últimamente en este año 2019. Dice, el juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, femicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo, casa habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Este artículo fue reformado en este año. Bueno, otra duda que tienen ahí, la presunción de inocencia. Bueno, esa está también la marca el artículo 20 constitucional, en los artículos 3 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es necesario que exista cierto grado de probabilidad acerca de la existencia del hecho punible y de la participación del imputado. Ahí se diluye la presunción de inocencia, pierde fuerza. Por decir un ejemplo, la flagrancia. Es decir, lo pescaron cometiendo algún acto ilícito. Ahí la presunción de inocencia pues se diluye un poco. ¿Cuánto tiempo dura una medida cautelar? Bueno, el artículo 20 constitucional en su párrafo 7 dice lo siguiente: será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no excedieran de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que lo solicite mayor plazo para su defensa. Bueno, pues por su atención, muchas gracias. Espero que este video les haya gustado. Si es de su agrado, no se olvide de darles un like y de compartirlo.